mensaje traigo que anunciar, que aún ángeles quisieran dar. Reconciliados hoy es la divina voz. Reconciliados. Estudios del Santuario. Número 22. El altar del incienso, parte 2. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Allí se refleja la luz de la cruz del Calvario y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la redención. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan por fe. Hermanos, ayer estuvimos estudiando un poco lo que representaba este altar del incienso y llegábamos a la conclusión de que representa la intercesión de Cristo. Hoy vamos a seguir meditando en esto, pero entonces ya lo vamos a enfocar es en el tema de cuál era el servicio que se hacía en el santuario, allí en este altar. ¿Cuál era el servicio del altar? Antes de ello, vamos a mirar de que, así como estudiamos ayer, aquí en el altar se presentaba incienso. Interesante porque cada mueble tenía algo especial. En el altar del holocausto se presentaba el sacrificio, ¿sí? el animal que iba a ser sacrificado, que era la ofrenda cruenta. En la mesa de la proposición se presentaban los panes de la presencia juntamente con las libaciones, que estas eran las oblaciones que se presentaban, y esto era la ofrenda incruenta. Después pasamos al candelabro de oro, que ayer lo que se ponía era el aceite para que diera el alumbrado a todo el lugar, ¿cierto? Y finalmente ahorita estamos en lo que es el altar del incienso, que lo que se presentaba allí era pues eso, incienso. Y este incienso era especial, no era que ellos podían presentar lo que quisieran. En Éxodo 30, 34 al 38 dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estate y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso, un perfume según el arte de perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima, como este incienso que harás, no haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera quisiere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Esto era tan sagrado, tan puro, tan santo, que dice que nadie podría hacer uno igual a este siquiera para olerlo, porque el que lo hiciera sería ¿qué? Cortado de entre el pueblo. Este era el tipo de incienso o perfume que se ofrecía allá en el altar del incienso. Allí se quemaba el incienso mañana y tarde. ¿En qué momento el sacerdote se presentaba allí en el altar? Mañana y tarde. Éxodo 37, 10 nos lo dice. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Aquí se le dio la instrucción a Moisés para que se la diera a los sacerdotes de cómo debía llevarse a cabo este servicio. Dice que en la mañana y en la tarde, cuando el sacerdote aún entraba para encender las lámparas, porque recordemos que las lámparas o ese candelabro no podría estar apagado, sino que tenía que estar constantemente encendido. En ese mismo momento era cuando llevaba
cogía su incensario. Recordemos ayer que también estudiamos que una cosa es el altar del incienso, que es el que vemos aquí al pie del velo, y el otro era el incensario, que era de donde el sacerdote cogía brasas del altar de afuera, el del holocausto, y las llevaba hacia adentro. Algo interesante también es que dice que no podía ofrecer incienso extraño. No podía ofrecer un incienso diferente al que ya se le había mandado, ordenado, que fue el que leímos ahorita, ni tampoco fuego extraño, ¿sí? Que recordemos también una historia, la de Nadab y Abiud, donde ellos ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos por el Señor, porque desatendieron a la orden del Altísimo. Dice la sierva: mientras de mañana y de tarde los sacerdotes entraban en el lugar santo a la hora del incienso, el sacrificio diario estaba listo para ser ofrecido sobre el altar de afuera en el atrio. Mire, mientras que uno de los sacerdotes estaba allí ofreciendo el incienso, había otros afuera ofreciendo el sacrificio al tiempo. Esta era una hora de intenso interés para los adoradores que se congregaban ante el tabernáculo. Antes de llegarse a la presencia de Dios por medio del ministerio del sacerdote, ¿qué debía hacer el pueblo? Debían hacer un ferviente examen de su corazón y confesión de sus pecados. Se unían en oración silenciosa con los rostros vueltos hacia el lugar santo. Así sus peticiones ascendían con la nube del incienso, mientras la fe aceptaba los méritos del Salvador prometido, al que simbolizaba el sacrificio expiatorio. Aquí vemos cuál era la escena que se presentaba del pueblo de Israel cuando ellos veían que iban a ofrecer tanto el sacrificio como el sacerdote allá adentro el incienso. Dice que ellos estaban en constante meditación, examinando sus corazones y pidiendo perdón por la fe en aquel Salvador prometido que simbolizaba el sacrificio, ese sacrificio que se estaba presentando allí. Esto nos da una enseñanza a nosotros, hermanos, y es que cada vez que nosotros nos postramos a orar, debemos tener en cuenta estas dos cosas. Primeramente, debemos clamar para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, pero también debemos pedir que sean por los méritos del Hijo de Dios. Por eso el Salvador nos resaltó, y era que todo lo que pidiésemos en su nombre al Padre nos sería concedido. Por eso es que es tan necesario nosotros reconocer que toda cosa, toda dádiva que nosotros le pidamos al Señor depende de los méritos de Cristo, y por eso debemos orar en el nombre de Cristo Jesús. Pero antes de eso, antes de pedir los méritos del Salvador, tenemos nosotros que examinarnos, hacer un examen, ¿sí? Un ferviente examen del corazón, y que confesar nuestros pecados, reclamando, por decir así, la sangre preciosa del Hijo de Dios. Sigue diciendo la sierva: las horas designadas para el sacrificio matutino y vespertino, recordemos que era mañana y tarde, se consideraban sagradas y llegaron a observarse como momentos dedicados al culto por toda la nación judía. Y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron esparcidos como cautivos en distintos países, aún entonces, a la hora indicada, dirigían el rostro hacia Jerusalén y ofrecían sus peticiones al Dios de Israel. Es decir, que cuando ellos se fueron a cautiverio, no se olvidaron de ello. Ellos recordaron de que en esta hora el sacerdote era cuando presentaba el sacrificio y el incienso. Y ahora surge la pregunta: si ya en Jerusalén no se estaba llevando a cabo estos servicios, entonces ¿por qué lo hacían? Sencillamente porque ellos entendían que estos representaban lo que iba a ser el Salvador cuando viniera acá a la tierra. O sea, ellos por la fe miraban a ese Salvador prometido. Porque aunque el servicio aquí terrenal había cesado por causa del cautiverio, ellos elevaban sus mentes hacia un futuro, ¿sí? Hacia el Mesías prometido. Dice: en esta costumbre los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. Nosotros también, hermanos, tenemos un ejemplo para realizar nuestras oraciones matutinas y vespertinas. Si bien es cierto, Dios condena la mera ejecución de ceremonias que carezcan del espíritu de adoración. Mira con gran satisfacción a quienes lo aman y se postran mañana y tarde para pedir perdón por los pecados cometidos y las bendiciones necesarias. Dios desea que nosotros miremos
este culto que Él entregó al pueblo de Israel y que tomemos de allí un ejemplo de cómo podemos venir a adorarle a Él. Porque es que esto no fue establecido por hombre alguno, hermanos. Esto fue establecido por Dios mismo. Y todo lo que el Señor hace es bueno y por lo tanto no necesita cambio. Por eso aquí el Salvador en este servicio nos ha dado también un ejemplo a nosotros. Sin embargo, Él no quiere que esto se convierta en una mera ejecución de ceremonias y formalismo. Dios desea que si nosotros vamos a tomar esto, lo hagamos en el verdadero espíritu, ¿sí? Así como le dijo a la mujer samaritana, adorarlo en espíritu y en verdad. Ahora vamos a mirar lo que eran los dos altares. Aquí mirábamos que mientras se presentaba el sacrificio, al mismo tiempo se presentaba el sacrificio en el altar de bronce, el otro sacerdote iba al altar del incienso para presentar el incienso. Interesante, habían dos altares, uno para el holocausto, otro para el incienso. Y dice la sierva del Eterno, no solo el santuario mismo, sino también el ministerio de los sacerdotes debía servir de figura y sombra de las cosas celestiales. Aquí hemos visto en el estudio del santuario de que no solamente lo que era el santuario, el servicio, sino también los mismos sacerdotes representaban las cosas celestiales. Por eso era de suma importancia. Y el Señor, por medio de Moisés, dio las más definidas y precisas instrucciones acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico. El ministerio del santuario consistía en dos partes, un servicio diario y el otro anual. Todavía estamos mirando cuáles eran los servicios diarios. Dice, el servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo, que era el altar del incienso. En eso consistía el servicio diario, lo que leíamos ahorita, tanto en el altar del holocausto como en el lugar santo, que era esto. Mañana y tarde, todos los días el sacerdote mataba al animal, ofrecía la sangre aquí en el altar y presentaba el incienso. Dice, mientras que el servicio anual se realizaba ¿en dónde? En el lugar santísimo, que es lo que vamos a estudiar dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario, adentro del velo, que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior, ¿sí? Estamos hablando es de que del primer velo, o sea, que estamos hablando es enfáticamente el lugar santo, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso que subía con las oraciones de Israel. Aquí la sierva del Eterno nos está explicando que el primer servicio o el servicio diario consistía en esto, en el servicio o en la obra que empezó a hacer el sacerdote Cristo Jesús después de que murió y ascendió al cielo. ¿Qué hizo? Empezó a presentar ante Dios la sangre y también el incienso. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores y es así como se presenta ante Él. Además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Entonces aquí entendemos de que después de que Jesús resucitó, asciende al Padre Celestial y empieza a presentar su sangre como sacrificio, como expiación para los pecados, pero no solamente eso, sino que también presenta el perfume que representa su propia justicia, una obediencia perfecta, sus propios méritos. Y de esta manera es que el Salvador actualmente está intercediendo por la humanidad, por su propia sangre y por sus propios méritos de justicia. El incienso que ascendía con las oraciones de Israel representaba los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia. ¿Qué representaba este incienso? Los méritos y la intercesión de Cristo, su perfecta justicia, dice, la cual por medio de la fe es acreditada a su pueblo y es lo único que puede hacer el culto de los seres humanos aceptable a Dios.
es lo único. Si nosotros hacemos a un lado la justicia de Cristo, queriendo imponer nuestra propia justicia, esto no va a ser aceptable. Esto es fuego extraño delante del Señor. Toda otra cosa que nosotros queramos poner para justificarnos a nosotros mismos es presentado ante Dios como un fuego extraño. Y por lo tanto nos va a pasar lo que le pasó a Nadab y a Abiú. Vamos a ser consumidos por el fuego consumidor. No vamos a poder estar delante de la presencia de Dios, porque lo único que nos recomienda delante del Padre Celestial es la justicia de Cristo. Por eso es que a medida, hermanos, de que nosotros ayer hablamos mucho y enfatizábamos lo que era el precioso privilegio de la oración. Pero aún, hermanos, yo me atrevo a decir que ni siquiera hemos aprendido a orar en el verdadero espíritu. Cada vez que nos presentemos delante del Señor, que nuestra mente esté imbuida de estas preciosas verdades, que nuestra mente pueda estar marcado esto, saber de que son los méritos de Cristo, empezar a clamar por la sangre de Cristo para que nos limpie de todo pecado, para que esa sangre interceda delante del Padre, pero también empezar a rogar que sean por los méritos del Salvador, reconocer y decirle: Padre, yo no tengo nada que ofrecerte, te hemos fallado, pero me presento en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, aquel que ofreció una obediencia perfecta y que ha prometido que por medio de su justicia nosotros podríamos ser justificados. Dice: delante del velo del lugar santísimo había un altar de intercesión perpetua y delante del lugar santo un altar de expiación continua. Por eso era que estas dos cosas se presentaban al mismo tiempo. Delante del velo del lugar santísimo, es decir, el altar del incienso, había que intercesión perpetua. Y en el lugar santo había un altar de expiación continua. Algo interesante también, hermanos, es que, ¿por qué se hacía ese sacrificio mañana y tarde? Porque esto debía permanecer encendido todo el tiempo. Eso no se podía apagar. Tanto el altar del holocausto, interesante eso, tanto el altar del holocausto debía permanecer encendido día y noche. El pan de la presencia debía permanecer ahí constantemente. Cuando se sacaba un pan, se ponía otro. El candelabro debía permanecer encendido todo el tiempo. Y lo mismo, supongo yo, la verdad, que pasaba con el altar del incienso. Constantemente este altar debía estar encendido, porque dice que era intercesión perpetua y expiación continua. Había que acercarse a Dios mediante la sangre y el incienso, símbolos que señalaban al gran mediador a través de quien los pecadores pueden acercarse a Jehová y a través de quien únicamente puede otorgarse misericordia y salvación al alma arrepentida y creyente, por los méritos de nuestro Salvador. Solamente por medio de Él es que nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia. Aquí vemos o hemos mirado de que esta intercesión requería sangre y como consecuencia Él enviaría su Espíritu. Somos rescatados por su sangre y somos restaurados por su Espíritu. ¿Y por qué quiero traer a colación esto, hermanos? Porque la palabra del Señor nos habla de que en la intercesión no solamente necesitamos la sangre de Cristo, sino que también habla de que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Ahora vamos a mirar rápidamente de qué manera se hace estas dos intercesiones. La una es por la sangre de Cristo, la otra a través del Espíritu de Cristo. En 1 Pedro 1:18 al 19 nos dice la palabra: sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por medio de ¿qué? De la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, que a través de la sangre de Cristo hemos sido rescatados. Cristo, con su sangre, pagó el precio de nuestros pecados. Murió el inocente por los pecadores. Dice la sierva del Eterno que Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, a fin de que nosotros seamos tratados así como Él merecía ser tratado. Fuimos rescatados por medio de la sangre del sacrificio. Ahora, somos restaurados es por medio de su Espíritu. En Tito capítulo 3, versículos 5 al 6 nos dice la palabra: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Es decir, hermanos, que para nosotros poder recibir la justicia de Cristo, necesitamos ser rescatados, porque la ley exige la vida del transgresor. La ley exige que si yo he pecado, entonces yo debo morir. Esa es la ley. Pero entonces, ¿qué hizo Cristo? Él vino y pagó esa deuda. Él pagó por mis pecados. Entonces, a través de su sangre, yo ya no tengo que pagar o no tengo que llevar con esa condenación porque ya Cristo la pagó. Pero entonces, después de eso, también nos habla de una ¿qué? Una regeneración, una renovación. Dice que de esta manera el Señor nos salva también. ¿Por qué? Porque el sacrificio no era suficiente si no se llevaba a cabo la obra de la intercesión, así como lo leíamos ahorita. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de qué es lo que forma parte, o sea, cómo están estas dos cosas conectadas. Primeramente vamos a espaciarnos en lo que es la sangre de Cristo. Se presenta la sangre del sacrificio. En Levíticos 4, capítulos 5 al 7, vamos a ver de qué manera se llevaba la sangre que se derramaba allí en el altar del holocausto, cómo se llevaba al santuario. Dice, y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá ¿dónde? Al tabernáculo de reunión. El sacerdote, ¿qué debía hacer? Tomar de esa sangre y llevarla al tabernáculo. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar. Aquí miramos cómo los cuernos del altar se veían, por decir así, contaminados por esta sangre. Y ahorita vamos a darnos cuenta de que esto representaba la transferencia de los pecados del pueblo allí al santuario. Los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, que el resto de la sangre era derramada ¿dónde? Al pie del holocausto, en el atrio exterior. Y interesante esto, hermanos, porque una pequeña porción de la sangre, por decir así, era llevada al santuario, lo cual prefiguraba que estos pecados debían ser transferidos al santuario. Ahorita lo vamos a leer cómo nos lo describe la sierva del Eterno. Y el otro resto de la sangre dice que era derramada allí en el atrio, al pie del holocausto. Dice la sierva, día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda a la puerta del tabernáculo. Otra cosa que quiero resaltar, hermanos, es que eso del santuario realmente tiene, o sea, el servicio del santuario tiene mucha tela para cortar. El continuo era sí o sí que todos los días se debía presentar el sacrificio mañana y tarde, el incienso mañana y tarde. Sin embargo, dice la sierva del Eterno en un comentario que el servicio más especial era el que se presentaba por cada individuo, porque de cierta manera lo uno representa esa intercesión continua del Salvador, pero cuando cada individuo reconocía su pecado, dice que él mismo iba y llevaba a la víctima para que se realizara esta ceremonia, ¿sí? Como una representación de que verdaderamente se había arrepentido por su pecado. Dice, día tras día el pecador arrepentido, y esto es algo importante también, y es que para que nuestros pecados puedan ser perdonados necesitamos primero ¿qué? Arrepentimiento. Ya la vez pasada estudiábamos que el que obra ese arrepentimiento en nosotros es el Espíritu Santo, quien nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Pero es lo primero, porque, y ahorita vamos a darnos cuenta cómo influye la obra del Espíritu Santo en el ser humano, y que es necesario ella, porque si esta no influye, realmente ni siquiera nosotros nos vamos a poder reclamar la sangre del Hijo de Dios. Necesitamos primero ¿qué? Arrepentimiento. Dice, día tras día el pecador arrepentido llevaba su ofrenda ¿dónde? A la puerta del tabernáculo, y poniendo la mano sobre la cabeza de la víctima, ¿qué hacía? Confesaba sus pecados, transfiriéndolos así figurativamente de sí mismo a la víctima inocente. Luego se mataba el animal. Es decir, que una vez que el pecador arrepentido confesaba sus pecados, por eso aún la palabra de Dios nos dice que todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Entonces es importante primero que es arrepentirnos. Después de arrepentirnos, ¿qué se nos pide? Que confesemos nuestros pecados.
y que por la fe esos pecados se los transfiramos así al Hijo de Dios. O sea, acá lo estamos viendo literalmente cómo se hacía, pero esa es la manera en la que el Padre Celestial nos perdona, ¿sí? Esos pecados son transferidos al Hijo de Dios. Luego se mataba el animal. Aquí es cuando Cristo empieza a presentar su sangre delante del altar. La ley de Dios que quebrantada exigía la vida del transgresor. La sangre que representaba la vida comprometida del pecador. Recordemos que la sangre representa vida, y por eso era sangre lo que se tenía que presentar allí, porque eso representaba la vida del pecador. Dice, cuya culpa cargaba la víctima, la llevaba el sacerdote al lugar santo. ¿Y qué hacía? Dice que salpicaba ante el velo. Ahorita leíamos que ¿cuántas veces salpicaba? 7 veces salpicaba el velo. Y detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había transgredido. Que después, bueno, dentro de 8 días vamos a estudiar un poco qué representaba el arca. Dice, mediante esta ceremonia el pecado era transferido figurativamente por intermedio de la sangre al santuario. Entonces aquí entendemos un poco de qué manera nuestros pecados son transferidos al santuario por medio de la sangre de Cristo. Él se presenta en representación de nosotros. Él ya murió por nosotros y esa sangre representa de que Él ya ha pagado esa deuda. Dice, en ciertos casos la sangre no era llevada al lugar santo, pero el sacerdote debía entonces comer la carne como Moisés lo había mandado a los hijos de Aarón, diciendo, dióla él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación. Ambas ceremonias simbolizaban por igual la transferencia del pecado del penitente al santuario. Y algo interesante, hermanos, también es que de por sí la sangre, después de que pues pasa un tiempo, empieza a heder, por decir así, empieza a oler de una manera desagradable. La sangre empieza a oler a feo. Y lo que hacía de cierta manera el santuario, por eso era que era importante tanto el sacrificio como el incienso, y al mismo tiempo dice que el incienso lo que hacía también era contrarrestar ese mal olor, ¿sí? Y entonces ya el santuario no iba a oler, por decir así, feo, sino que iba a oler de una manera agradable, ¿ya? Por eso es que dice que esto es olor grato a Jehová. Jesús presenta su sangre, ¿ya? Ahorita vimos lo que representaba él, el símbolo, ahorita vamos a ver la realidad. Hebreos 9, 22 al 24 nos dice la palabra. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. ¿Por qué no se podía hacer remisión de pecado? Porque la ley exige la vida del pecador. Entonces, por eso, sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión de pecados. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos. ¿Cuál es ese mejor sacrificio? El sacrificio de el Hijo de Dios. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y la palabra nos enseña que así como el sacerdote no se podía presentar sin sangre para interceder, tampoco Cristo se podía presentar sin sangre. Por eso es que, mientras que el Salvador no vino a la tierra, ellos podían contemplar esta obra por la fe, esta obra que iba a ser Cristo a futuro. Pero Él de por sí empezó a realizar esta obra de intercesión, fue después de que se presentó con su sangre delante del Padre. Fue cuando Él inició este servicio en el lugar santo. Jesús nos compró a un precio infinito. Toda nuestra capacidad y nuestra influencia pertenecen en verdad a nuestro Salvador y deben ser también ¿qué? Dedicados a su servicio. El Salvador a todos nos ha entregado un talento, a todos nos ha entregado una capacidad, a todos nos ha entregado una influencia. Pero eso dice la palabra que a Él le pertenece. Y como a Él le pertenecen, deben ser dedicadas para su servicio. El Señor no nos lo ha entregado para que nosotros lo dediquemos según nuestro propio criterio, según para mi satisfacción, porque Él vendrá y nos pedirá cuenta, sino para su servicio. Haciéndolo así, manifestamos nuestra gratitud por haber sido redimidos de la esclavitud del pecado por la preciosa sangre de Cristo. Interesante esto, hermanos, porque aquí nos está queriendo resaltar la sierva del Eterno, de que
no es que nosotros tengamos que hacer algo para obrar nuestra salvación, porque ya Cristo lo hizo. No es que nosotros tengamos que hacer obras para ganar nuestra salvación, sino que dice que nosotros debemos hacerlo porque ya hemos sido salvos. Esto es una manifestación de nuestra gratitud hacia Dios. Si nosotros verdaderamente estamos agradecidos con Él, vamos a querer hacer algo por Él. No para ganar la salvación, porque Él ya pagó por ello, sino dándole las gracias por lo que Él ya hizo. Esa es la diferencia cuando nosotros queremos hacer nuestra propia justicia o cuando nos hacíamos de la justicia de Cristo. Cuando nosotros hacemos las obras para ganar la salvación, entonces eso es justicia propia, fuego extraño, y por lo tanto no vamos a ser aceptados delante del Padre. Pero si nosotros hacemos la obra porque ya hemos sido salvos, entonces esto es justificación por fe. Ahí está la diferencia. Dice, nuestro Salvador siempre obrando por nosotros, ascendió al cielo e intercede en favor de los rescatados por su sangre. Intercede delante de su Padre y presenta las agonías de la crucifixión. Interesante, no solamente presenta su sangre, sino que aún presenta las agonías de su crucifixión. Fue tentado en todo severamente, en las condiciones más deplorables, pero jamás pecó. Esto es lo que presenta el Salvador. Alza sus heridas manos e intercede por su iglesia para que sea guardada de caer en la tentación. Este es el sacrificio continuo. Continuamente el Salvador ofrece su sangre y ofrece el incienso para que el Señor tenga misericordia de su pueblo. Hermanos, si nosotros no hemos sido consumidos, ha sido por esta intercesión. Si nosotros todavía estamos aquí, si todavía estamos para la gloria de Dios, todavía hemos permanecido en pie en medio de las dificultades, de las pruebas, de los desalientos, en medio de todas las cosas que hemos quizás tenido que pasar, es gracias a la intercesión de Cristo. Una vez yo me encontré con una cita de la sierva del Eterno que me marcó mucho y me dio mucho pesar no guardarla porque la he vuelto a buscar y no la he encontrado, donde decía la sierva del Eterno que Jesús oraba por aquellos que no tenían o no sentían el deseo de orar. Por eso es que cuando hay veces que nosotros nos sentimos débiles espiritualmente y que quizás estamos tan debilitados que muchas veces se nos quita el deseo aún de orar, de presentarnos delante del Padre, es interesante porque aún en ese momento el Salvador nos está sosteniendo. Aún en ese momento el Salvador, viendo nuestra debilidad, está presentando ese continuo. Y es por eso que nosotros nos hemos vuelto a levantar. No ha sido por nuestras propias fuerzas, hermano. Porque somos débiles, ¿sí? Somos débiles. Pero, ¿qué dice el Salvador? Que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Es Cristo el que intercede constantemente, tiene una provisión continua, dice una intercesión perpetua y una expiación continua. Ayer estudiamos un poco en los 4 cuernos de cómo esta intercesión hace parte de anunciar, despierten, porque viene un juicio, viene el Salvador a traer su galardón, a cada uno su obra. Me llamó mucho la atención esta visión de la sierva del Eterno. Dice, vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús estaba revestido aún de sus vestiduras sacerdotales, porque cuando el Salvador se quite estas vestiduras, va a decir, consumado es, hecho está. El que está limpio, siga siendo limpio, el que esté sucio, siga siendo sucio. Pero aquí todavía tiene las vestiduras sacerdotales. Y dice que Él miró compasivamente al pueblo remanente, a su pueblo, nos mira a nosotros aún. Esta escena, puedo decir de que es lo que el Salvador está haciendo actualmente. Mira compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda piedad, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos ¿sobre quién? Sobre el Hijo. ¿De quién salía esta luz? Del Padre. Y dice que esa luz se la transmitió a su amado Hijo. Después vi un ángel comisionado por Jesús. Recordamos que la vez pasada estudiamos en el candelabro cómo del Padre Él le daba al Hijo, el Hijo a los ángeles a los ministros tienen que impartir al pueblo. Aquí vemos la misma escena. Dice que después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra
y tremolando algo en su mano, clamó en alta voz: «Deteneos, deteneos, deteneos, hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente». ¿Qué fue lo que presentó el Salvador aquí? Su sangre. ¿Qué fue lo que el Salvador le dijo a su padre? Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. Dice: le pregunté a mi ángel acompañante el significado de lo que oía y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba todas las potestades del mundo y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. ¿Qué es lo que hace el Padre? Retener. Ayer mirábamos de que el enemigo ha venido ¿para qué? Para matar, para destruir. Pero ¿qué hace el Padre? Dice que Él refrena todas estas potestades. Que los 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaban las manos para soltarlos, dice, cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen sellados en la frente con el sello del Dios vivo. Eso es lo que está haciendo el Salvador. Está presentando su sangre delante de nuestro Padre Celestial para que nosotros tengamos tiempo de prepararnos y podamos recibir el sello del Dios vivo. Ya vimos lo que representaba la intercesión de la sangre de Cristo. Ahora vamos a ver lo que representa la intercesión del Espíritu, y eso hace parte de esto, del sello del Dios vivo. Luego su Espíritu intercede en el hombre. Luego que Cristo ha intercedido delante del Padre, poniendo su sangre como expiación, dice que Él empieza ahora a pedir también para poder derramar su Espíritu sobre su pueblo. Y ese Espíritu también intercede, pero Él intercede en nuestros corazones. Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Desafortunadamente, hermanos, por esto es que han querido separar a Cristo, han querido separar la obra de Cristo, diciendo que entonces mientras el Hijo está allí, entonces viene otro, un tercero, acá a interceder por nosotros. Pero la palabra misma nos enseña, y aún los escritos de la sierva, ahorita lo vamos a leer, de que ese mismo Espíritu es el Espíritu de Cristo, que no es una tercera persona, sino que es Cristo mismo obrando en nosotros a través de su Santo Espíritu, a través de su divinidad. Ayer estudiábamos de que este mueble estaba acompañado de ¿qué? Madera de acacia y oro, lo cual representa humanidad y divinidad de Cristo. Dice la sierva del Eterno: para aproximarnos a Dios tenemos un solo canal. ¿Acá nos dice 2 canales? No, dice un solo canal. Nuestras oraciones pueden acceder a Él, a Dios, por intermedio del único, escuchen bien, hermanos, nombre, el de Jesús, nuestro abogado. Acá no nos dice que hay más abogados, dice que nuestro único abogado es Cristo Jesús. El Espíritu debe inspirar nuestras peticiones. En el santuario ningún fuego extraño era utilizado en los incensarios que se agitaban delante de Dios. Ningún fuego extraño, lo que yo les decía. ¿Y qué nos está queriendo transmitir aún la sierva del Eterno? Que nuestras oraciones deben ir ¿qué? Inspiradas por el Espíritu de Dios. ¿Cuántas oraciones, hermanos, que nosotros elevamos y ni siquiera traspasan el techo, dice la sierva de Dios? ¿Por qué? Porque no son inspiradas por el Espíritu de Dios. Esas oraciones que no provienen de un corazón subyugado por el Espíritu Santo, tampoco pueden llegar a la presencia del Padre. Tremendo. Dice: siendo así, únicamente el Señor puede encender un deseo ardiente en el corazón. ¿Quién lo hace? El Hijo, si es que deseamos que nuestras oraciones resulten aceptables. El Espíritu Santo es el que debe hacer la intercesión en nuestro favor, y la realiza con gemidos que nadie puede reproducir. Únicamente el Espíritu Santo.
Ahorita que analizo esta cita, hermanos, yo digo, nosotros lo primero que deberíamos hacer al elevar una oración es pedir el Espíritu Santo, para que nos enseñe a pedir lo que conviene. Porque si nosotros empezamos a pedir una oración conforme a nuestra propia voluntad, dice quizás estas oraciones ni siquiera vayan a llegar allí ante el trono de la gracia. Pero si pedimos la unción del Espíritu Santo para que a través de este Espíritu nuestras oraciones puedan tener aceptación, entonces van a ser oraciones que verdaderamente van a poder llegar ante el trono de la gracia de Dios. El Espíritu de Dios tiene mucho que ver con la oración aceptable. Ablanda el corazón. ¿Qué es lo primero que hace? Ablanda el corazón. Ilumina la mente, capacitándola para discernir sus propias necesidades. Aviva nuestros deseos, haciéndonos tener hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces confundimos lo que queremos, hermanos, con lo que necesitamos. Nosotros pensamos que aquello que queremos y que deseamos es lo que Dios quiere, pero nunca le preguntamos a Dios qué es lo que yo necesito. Pero entonces el Espíritu de Dios nos da discernimiento para saber pedir como conviene. Intercede en favor de los suplicantes sinceros. Por eso es que hay muchas oraciones que aparentemente parecen no ser contestadas, porque no estamos sabiendo pedir, hermanos. Podemos confiarle nuestras almas a Dios como a un fiel creador, no porque seamos sin pecado, sino porque Jesús murió para salvar justamente a las criaturas llenas de faltas y errores que somos, expresando así el valor que Él le da al alma humana. Podemos descansar en Dios, no por nuestros propios méritos, sino porque nos será imputada la justicia de Cristo. Hermanos, grabémonos esto que dice la sierva de acá en la mente. Podemos confiarle nuestras almas a Dios, no porque seamos sin pecado. Porque lo que yo les decía ayer, muchas veces nos desanimamos porque nos equivocamos, porque caímos, porque pecamos, porque cometimos alguna falta y nos desanimamos. Pero dice que nosotros podemos confiarle nuestras almas a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús ya murió para salvarnos. Y aunque estemos llenos de faltas y de errores, que obviamente no podemos quedarnos de que, ay, yo soy un pecador y soy imperfecto y bueno, y solamente el Salvador me salva, no. Que esto, lo que leíamos ahorita, que esto genere gratitud en nosotros e inspire en nosotros el deseo de siempre querer alcanzar una norma mayor. Porque entonces si nosotros nos quedamos solamente en que, ay, sí, como Dios murió por mí, entonces Él es el que me salva y Él hizo todo por mí, no estaríamos expresando ni gratitud, ni le estaríamos dando el verdadero valor a este sacrificio. Pero si Cristo ve que nosotros nos estamos esforzando por hacer un cambio en nuestras vidas, Él obrará en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Podemos descansar en Dios, no por nuestros méritos, sino porque nos será ¿qué? Imputada la justicia de Cristo. Cristo, nuestro mediador, y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente en favor del hombre. Pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo. Aquí vemos la obra que Cristo está haciendo, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Cuáles son los dos tipos de intercesión que Él está llevando a cabo? Dice que Cristo, nuestro mediador, y el Espíritu Santo están intercediendo constantemente en favor del hombre. Pero el Espíritu no ruega por nosotros como lo hace Cristo, quien presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. O sea, Cristo lo que está haciendo es presentar su sangre, sus méritos delante del Padre. Pero entonces, ¿qué hace el Espíritu? Dice, el Espíritu actúa sobre nuestro corazón, instándonos a la oración, al arrepentimiento, a la alabanza y al agradecimiento. ¿De qué manera obra el Espíritu? Él obra es en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice la palabra del Señor. ¿Cómo? Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ni siquiera el arrepentimiento es obra de nosotros. El Espíritu es el que obra en nosotros arrepentimiento, contrición del pecado y deseos de querer hacer la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros nos sintamos así, no nos glorifiquemos a nosotros mismos, porque hermanos, esto no es obra mía, esto es obra del Espíritu de Cristo que está actuando en mí. La gratitud que fluye de nuestros labios es el resultado de la acción del Espíritu sobre las cuerdas del alma en santos recuerdos que despiertan la música del corazón. Aún la gratitud que es la acción del Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros miramos eso, uno entiende por qué dijo la vez pasada un predicador, es difícil
perderse y fácil salvarse. Pareciera contradictorio porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Pero por qué? Porque no nos hemos querido someter al Espíritu Santo del Señor. Por eso el Salvador nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es todo lo que nos pide. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Y qué es darle a Él su corazón? Es darle todo. Es darle todo, darle nuestra mente, nuestro servicio, nuestra vida, entregársela a Él. Y si nosotros hacemos eso, el Espíritu obrará una transformación. En algún momento, hermanos, yo les confieso, yo me empecé a preocupar mucho de qué debo hacer para ser salva. ¿Qué debo hacer? O sea, yo pensaba de que es que tenía que ir a predicar a los hermanos, que hacer una cosa, que hacer. Yo llegué a caer en ese problema. Pero el Salvador colocó en mi mente de que lo que yo necesitaba era mejorar mi relación con el Señor. Que lo que yo necesito verdaderamente es tener comunión con Dios. Es aprender a conocerlo a Él. Es aprender a amarlo. Aprender a vivir por la fe en Él. Y que Él obraría esta transformación en mí. Porque yo le digo al Padre, y aún las Escrituras lo dicen, que el leopardo no puede mudar sus manchas. Y que así tampoco nosotros podemos dejar de hacer lo malo. Pero entonces el Salvador que nos dice, dame tu corazón, y Él obrará en nosotros el querer como el hacer por medio de su Santo Espíritu. Jehová, justicia nuestra. Esto es lo que nos quiere entregar el Señor, justicia. Que seamos justificados por la fe, porque solamente justificados por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Jeremías 33:16 nos dice, en aquellos días Judá será salvo. Cada uno de los que estamos aquí, por nombre propio, el Señor nos llamará. ¿Seremos salvos? Y Jerusalén se habitará segura. ¿Por qué? Porque no habrá maldad, porque no habrá pecado, no habrá injusticia como la que vemos hoy en día. Hoy en día hay inseguridad. Nosotros salimos a la calle y nuestra única seguridad radica en Cristo. No estamos seguros, fuera de Cristo no estamos seguros, hermano. Pero dice que la promesa es que Judá, su pueblo, será salvo y habitará seguro. No tendrá temor de malas noticias, no tendrá temor de que la muerte le sobrecoja, no tendrá temor de que venga una cosa mala, porque habitará segura y se le llamará como Jehová, justicia nuestra. Todos los llamados de su nombre tendrán esta inscripción, Jehová, justicia nuestra, porque todos los que entren serán justificados por la fe en el Hijo de Dios. Los servicios religiosos, las oraciones, la alabanza, la confesión arrepentida del pecado ascienden desde los verdaderos creyentes como incienso ante el santuario celestial. Pero al pasar por los canales corruptos de la humanidad, se contaminan de tal manera que a menos que sean purificados por la sangre, nunca pueden ser de valor ante Dios. No ascienden en pureza inmaculada, y a menos que el intercesor que está a la diestra de Dios presente y purifique todo por su justicia, no son aceptables ante Dios. Todos los servicios religiosos que nosotros hacemos, todas las oraciones, las alabanzas y aún la confesión del pecado, ascienden desde los que verdaderos. Acá hay algo importante, desde los verdaderos creyentes, como incienso ante el santuario celestial. El Salvador envía su Espíritu para que nosotros podamos presentarle estas cosas, pero dice que estas cosas al pasar por los canales corruptos de la humanidad se contaminan, y por eso es necesario que allí actúe la sangre de Cristo para que purifique y aún presente estas oraciones hermosas delante del Padre Celestial. Aún la sierva del Eterno dice de que esas oraciones que muchas veces nosotros presentamos que balbucean, Cristo las limpia y las hace hermosas para que puedan llegar de una manera agradable delante del Padre. Tanta paciencia nos tiene el Salvador, hermanos, tanta, que Él hace todo esto por amor de nosotros. Todo el incienso de los tabernáculos terrenales debe ser humedecido con las purificadoras gotas de la sangre de Cristo. Él sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos, en los cuales no hay mancha de corrupción terrenal. Recoge en ese incensario las oraciones, la alabanza y las confesiones de su pueblo, y a ellas les añade ¿qué? Su propia justicia. ¿Qué es lo que hace Cristo en ese incensario? Recoger las oraciones, la alabanza y las confesiones, y después le añade ¿qué? El incienso, que es su propia justicia, eso que huele delicioso, y hace que aún en todo el santuario se sienta este olor, ¿sí? Dice, luego perfumado con los méritos de la propiciación de Cristo, asciende el incienso delante de Dios, plena y enteramente aceptable.
Así se obtienen respuestas benignas. Justicia imputada, justicia impartida. Jehová, justicia nuestra. Aquí hemos visto, hermanos, que para esta intercesión es necesario que la sangre del Hijo de Dios y también su Espíritu. Solamente de esta manera puede ser obrada una transformación en nosotros. Y esto representa la justicia imputada, que es la sangre. La sangre de Cristo nos imputa la justicia, que es el perdón de nuestros pecados. Por la sangre de Cristo somos perdonados. Pero a través del descenso del Espíritu es que recibimos la justicia impartida. Y la sierva del Eterno nos lo explica, dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera, es decir, la justicia imputada, es nuestro derecho al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó esa deuda, ya pagó por nuestros pecados, entonces eso hace que tengamos derecho al cielo. Pero Él no va a llevar al Padre personas imperfectas, personas contaminadas, manchadas por el pecado. Entonces Él aún mismo ha hecho la provisión. ¿Y qué hace? Dice que la segunda es nuestra idoneidad para el cielo, es decir, que es nuestra preparación para el cielo. ¿Y cómo Él nos prepara? A través de su Espíritu que obra en nosotros. Y de esta manera finalmente vamos a ser justificados por la fe. Nuestras vestiduras viles serán quitadas para que podamos ser vestidos con la justicia de Cristo y podamos estar preparados para estar delante de la presencia de un Dios santo. Ya vamos terminando, hermanos. Dice que este estaba ubicado en el lugar santo frente al velo que separaba el lugar santo al lugar santísimo. Y la sierva del Eterno nos dice: al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios. Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo, mire, el velo no llegaba hasta el techo, sino que había un espacio, dice, la gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio, que era en el lugar santísimo, era parcialmente visible desde el lugar santo. Es decir, que mientras que el incienso ascendía y este incienso traspasaba al lugar santísimo, de la misma manera dice que la gloria de Dios se veía parcialmente desde el lugar santo. Cuando el sacerdote ofrecía el incienso ante el Señor, miraba hacia el arca, pero la miraba como a través de un velo. Y mientras ascendía la nube del incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo. Y a menudo llenaba todo, tanto las dos divisiones del santuario, que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. Así como en ese servicio simbólico el sacerdote miraba por medio de la fe el propiciatorio que no podía ver, así ahora, escucha hermanos, nosotros como pueblo de Dios hemos de dirigir nuestras oraciones a Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien aunque es invisible para el ojo humano, está intercediendo en su favor en el santuario celestial. No lo podemos ver literalmente, pero así como el sacerdote a través del velo miraba el propiciatorio, nosotros a través de un velo vemos por la fe al Hijo de Dios intercediendo por cada uno de nuestros pecados. En conclusión, hermanos, Cristo murió, pero resucitó y ahorita asciende ante el Padre. Nosotros por la fe miramos ese sacrificio. El Salvador envía su Espíritu y nosotros somos convencidos de pecado, justicia y juicio y empezamos a requerir la sangre de Cristo para que nos perdone de todo pecado. Cristo intercede por nosotros y dice que estos pecados quedan allí inscritos en el santuario. Son traspasados a través de la sangre de Cristo y están inscritos en el santuario. Ahorita surge la pregunta: ¿cuándo serán borrados estos pecados? Porque estos pecados son transferidos por la sangre del Hijo de Dios al santuario celestial, pero no son borrados. Hay una fecha especial en la cual estos pecados, porque la palabra de Dios también nos promete de que nuestros pecados serán echados al fondo de la mar y nunca más habrá memoria de ellos. Pero ¿cuándo sucederá esto? Eso lo vamos a estudiar dentro de 8 días, hermanos, en el próximo mueble, que es el arca del pacto y el propiciatorio. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos. Espero que este estudio haya sido de bendición y que nos inste realmente a apreciar el precioso privilegio de la oración y pidámosle al Padre Celestial que nos enseñe a orar
en el verdadero espíritu y que podamos aprender a pedir no conforme a nuestros propios deseos, sino conforme a su voluntad. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte para que otros se puedan ver beneficiados con estos mensajes. Que el Padre Celestial te bendiga. reconciliados hoy.